Muy buenos días. Sean bienvenidos en este último domingo del año, día 27 de diciembre. Hoy vamos a tocar un tema, todos son importantes cuando hablamos de nuestro Señor o tratamos un asunto o un tema con respecto a la Escritura. El título del tema se llama Dios ama al mundo. Recuerda que traemos una serie de temas hablando durante el año de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, pero esto es parte de ello, ¿sí? No es una parábola como tal, pero de una otra manera nos habla de una promesa y de la condición de que si nosotros creíamos o creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y para eso te voy a pedir que me acompañes en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 16, es un texto que posiblemente ya hayas escuchado, y este verso nos va a ayudar para poder darnos cuenta cuánto ama Dios al mundo. Y dice la Escritura de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos damos cuenta que hay una promesa para todo aquel que cree en el Hijo unigénito de Dios. ¿Cuál es la promesa? Vida eterna y que no nos perdamos. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte las gracias en esta mañana por la oportunidad de ser instruidos a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos ayudes en este día, para que todo lo que salga de nuestros labios sea la palabra que tú has preparado para nuestras vidas. Toma control del tiempo, toma el control del lugar, que seas tú, Señor, hablando a lo más profundo de nuestro corazón en este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, volvemos a repetir el texto. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el deseo de nuestro Señor de tanto haber amado y amar al mundo? Que todos aquellos que creemos en su Hijo tengamos ¿qué? Vida eterna. Bueno, antes de iniciar con nuestro tema, quiero decirte que este 2020 ha sido difícil para mucha gente, no solamente en Aguascalientes, en México, sino también en el mundo. Y tengo una frase muy importante. Este año fue solamente una experiencia más en tu vida. Y la frase que tengo es: no seas un prisionero del 2020. El 2020 está quedando ya en tu pasado. Fue una lección, no es una cadena perpetua. Muchas cosas posiblemente viviste durante este año, y de todas esas cosas el Señor te dice que si tú crees, no te van a llevar a que te pierdas, porque el Señor ha preparado una vida eterna para ti y para mí. Hoy, o en estos días, estamos viendo que se sigue recordando a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué sigue recordando? Su festejo. La gente festeja su nacimiento, y recuerda que el nacimiento de Jesús cumplió un propósito, y cumple un propósito aún en nuestros días. El nacimiento de Jesús cumplió con una profecía de muchas anunciadas en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías dijo en Isaías 7, verso 14, Isaías capítulo 7, verso 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el porqué, hace unos días atrás, en muchos hogares se estuvo recordando y festejando, ¿verdad?, el nacimiento de Dios, o el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo, nuestro Señor. Pero igualmente el libro de Mateo da testimonio, como el libro de Lucas, Marcos, Juan, pero en especial Mateo, en el capítulo 1, cuando tú lees el capítulo 1 te das cuenta del desarrollo, habla de la genealogía de nuestro Señor Jesús, a donde Mateo acierta diciendo que él es descendiente de Abraham, descendiente de David. Habla del linaje de Jesús.
descendiente de rey o de reyes. Y llegando después, leyendo los versos de este capítulo, nos damos cuenta que José había desposado a una virgen llamada María, pero dice la escritura que antes de unirse en matrimonio con él, se da cuenta que ella espera un bebé. Y por la noche, en sueños, tiene una visión a donde un ángel le habla diciéndole que es importante que no deje a María, porque él había pensado dejarla secretamente. Dice que era un varón justo y que no quería causarle daño a María, porque esto podía provocar hasta la muerte física en la vida de ella, si se daban cuenta que había concebido antes de unirse en matrimonio. Solamente estaban desposados, estaban comprometidos para unirse en matrimonio, pero él podía deshacer ese compromiso en esas condiciones. Pero el ángel dice: no lo hagas, José, porque lo que ella ha concebido es a través del Espíritu Santo. Y llegando en ese capítulo hasta el verso 22, dice la Escritura así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, aquí vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo que se cumple una profecía de muchas más que se habían mencionado en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento y vemos el desarrollo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta cómo se fueron cumpliendo muchas profecías ya dadas. Esto quiere decir que si Dios te ha hablado algo a tu persona, ha prometido algo, se va a cumplir en tu vida. Se va a cumplir, porque Dios no miente. Solamente está esperándose, o estamos esperando el tiempo del cumplimiento de las promesas que te haya dado. ¿Cuál fue el propósito de la venida de Jesús? El libro de Juan, en el capítulo 1, verso 21, en su segunda parte de este verso dice: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál fue el propósito del nacimiento de Jesús? De que haya venido a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que tú que estás escuchando, como muchos otros más que escucharemos este mensaje y este texto, el Señor nos da la plena seguridad, la plena confianza de que si nosotros confesamos nuestros pecados, no solamente alcanzamos perdón, sino también tendremos la oportunidad de una vida eterna, seremos salvos. Ese fue el propósito de Jesús. No solamente recordar y festejar su nacimiento, no solamente en este tiempo entrar en una sensibilidad para tratar de estar bien con los demás por un periodo de tiempo, sino Dios quiere que tú y yo permanezcamos bien todo el tiempo de nuestra vida sobre esta tierra. También el apóstol Juan definió la venida de Jesús así. Ya lo habíamos dicho conforme al título del tema: Dios ama al mundo. Y volvemos a repetir el texto de Juan capítulo 3, verso 16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo apóstol Juan nos dice en Juan capítulo 1, verso 12 y 13 con respecto a todo aquel que en él cree. ¿Sí? El creer no solamente es haberlo tenido en nuestro corazón como alguien de confianza, sino el creer quiere decir que ahora voy a poner en práctica todo lo que dice su palabra. Y Juan capítulo 1, verso 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son los que pueden acceder a ser hijos de Dios? Aquellos que Dios ha destinado, porque esto ha sido por su voluntad, y está hablando de un nacimiento espiritual para que tú y yo tengamos acceso a esta vida espiritual y seamos parte del reino de Dios.
Viendo este verso nos puede traer muchísima enseñanza y que cada palabra en cada uno de las oraciones tiene un porqué y un significado, ¿sí? Porque cuando leemos de nueva cuenta la primera frase de este verso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En nuestro idioma, cada una de las palabras tiene un significado. Y en cada oración nos hallamos con un sujeto, nos hallamos con un verbo que produce la acción. En este caso la palabra amar o amó, este es el verbo y esta es la acción. ¿De quién? De Dios. ¿Hacia dónde? Hacia el mundo. Por eso me di a la tarea de buscar estas primeras 8 palabras. ¿Qué significaban estas 8 palabras? Porque no están ahí en un texto por casualidad. Recuerda esto, Dios nunca ha hecho nada por casualidad. Todo lo que Él creó, cuando tú vas al libro de Génesis en el capítulo 1 y verso 2, que nos describe la creación del mundo, Él fue desarrollando la creación con un plan previo, perfecto, para el bienestar de los seres humanos. Él lo puso ahí para que de esta manera tú y yo tomáramos la autoridad y gobernáramos todo lo creado. Se perdió el gobierno porque hubo quien lo entregó. Pero regresando a nuestro texto, te vuelvo a repetir, porque de tal manera amó Dios al mundo, son 8 palabras. Y la primera palabra que se utiliza ahí es ¿por qué? ¿Qué significa por qué? Dice que la palabra por qué introduce en una oración en la que se indica la causa o explicación de algo que se expresa sobre la finalidad de algo. En este caso, ¿cuál era el fin? Mostrar cuánto ama Dios al mundo. Un ejemplo, podríamos decir, procura hablar un poco más bajo porque nos oyen. Ahí está la palabra por qué. ¿Por qué tengo que hablar un poco más bajo? Para que no nos escuchen. Entonces la palabra por qué está en esa oración cumpliendo un propósito. Después de ello tenemos la palabra de, indica la persona o cosa que posee el nombre al que complemente. En este caso un ejemplo es el libro de Juan, de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Si no dijera Juan de, entonces diríamos el libro Juan, pero no entenderíamos el libro Juan qué. Pero se antepone la palabra de, y entonces estamos viendo que habla de pertenencia. Y nos indica quién posee ese libro, o quién lo escribió, en este caso Juan. La tercera palabra es tal, y esta se utiliza para añadir un significado ponderativo o intensificar las características de algo que se acaba de mencionar o es conocido. Para muchos de nosotros, aunque hayamos escuchado que Dios ama al mundo y que Él es amor, en verdad, para muchos de nosotros es desconocido el verdadero amor de Dios. Por eso, a través de la Escritura, tú y yo aprenderemos el amor de Dios. Para nosotros en esta generación y algunas antes, después de la crucifixión de Cristo, podría ser posible entender o comprender cuánto amó Dios al mundo que entregó o dio a su único Hijo para que todo el mundo, en este caso la humanidad, fuésemos salvos. Hay una condición para ser salvos, es creer en el Hijo de Dios. Y de esa manera, ni tú y yo nos perderemos y tendremos ¿qué? Vida eterna. Entonces, dijimos que tal se utiliza para añadir un significado ponderativo o de gobierno. Y la palabra número 4, que es manera, habla de un conjunto de características o circunstancias que distinguen cada realización de una acción, la manera de ser. ¿Cómo es la manera de ser? En esta oración nos dice, porque de tal manera amó, ama. Esa es la manera de Dios. Él nunca va a dejar de amar al mundo, nunca va a dejar de amar al ser humano. Lo único que le va a desagradar, y le desagrada hasta el día de hoy, nuestras conductas negativas, que a los ojos de Él y conforme a la Escritura, tienen un nombre y se llaman pecado. El pecado no le agrada a Dios en nuestras vidas, el pecado nos separa de su presencia
Y Él no quiere que vivamos en esa condición. Nos ama tanto que Él quiere nuestro bien, quiere tu bien y quiere mi bien. Y un mejor ejemplo lo podemos hallar en el libro de Juan en el capítulo 11. Si tú lees todo el capítulo te vas a dar cuenta que habla de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Lázaro, su amigo, y cómo sus hermanas María y Marta mandan a buscarlo al lugar donde se encontraba y le piden que venga pronto. Incluso le cuestionan su tardanza, le dicen que si él hubiera estado antes ahí, su hermano no hubiera muerto. Jesucristo le responde a Marta, dice, ¿tú crees en la resurrección? Sí, sí creo. Y le dice, bueno, todo el que esté muerto y haya creído en mí resucitará. No solamente era una promesa, sino Jesucristo en su persona y Lázaro vieron este cumplimiento de esa palabra, ¿verdad? A diferencia, nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy vive. Lázaro, posteriormente a esa ocasión, murió y está o fue sepultado. Dice en el verso 35 de Juan capítulo 11, vean cuánto ama el Señor. Dice, es el verso más chico de toda la escritura, dice, Jesús lloró. Y verso 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Te puedes dar cuenta en la sensibilidad de nuestro Señor Jesucristo cómo expresa, cómo manifiesta el amor del Padre a los seres humanos? Él es el mejor ejemplo o el mayor ejemplo de amor hacia nosotros. Por eso el tema se llama Dios ama al mundo. ¿Sí? Entonces el mayor ejemplo de quién es Dios lo vemos aquí, en este verso, o estos dos versos. Por eso te invito a que leas el capítulo 11 de Juan en tu casa y te vas a dar cuenta cómo ama a Dios a los seres humanos. La palabra siguiente es amar. ¿Qué significa amar? El amor es el sentimiento supremo que una persona puede experimentar hacia alguien. El amar no se trata solo de afinidad o de química entre dos personas. El amor es sentir respeto, conexión, libertad al estar junto con otra persona. Ese es el propósito. Y el verdadero amor lo vamos a aprender de Dios. Él nos muestra un amor incondicional. Él hasta el día de hoy no ha dejado de amar al ser humano. ¿Sabes por qué nos ama? Porque Él es fiel. Y porque su misericordia es tan grande que es eterna, y así es su amor. Su amor es eterno. Entonces, cuando vemos esta definición, ¿a quién iremos o de quién aprenderemos cuál es la manera correcta? Dios. Entonces, cuando ya llevamos estas 5 palabras, volvemos al texto y dice, porque de tal manera amó o ama. Esto no ha dejado de suceder. En el verso 6 está la palabra Dios. ¿Quién es Dios? Es el ser sobrenatural único al que se debe rendir culto, alabanza, veneración y respeto al Dios creador, a nadie más de lo creado. Es responsable de la creación del universo y del misterio de la existencia. Dios eterno, infinitamente bueno y justo, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Ese es el verdadero Dios, el único Dios a quien se le debe rendir culto, alabanza, veneración y respeto, a nadie más de lo creado. Y la palabra número 7 es al. Es un sufijo que indica relación o pertenencia, también indica zona o lugar donde abunda relación con el vocablo. Entonces, Dios, ¿qué dice? Las palabras anteriores, porque de tal manera amó Dios al. Y si dice que al es un sufijo que hace la relación de pertenencia con la zona, el lugar, o hablando del siguiente vocablo que es la palabra mundo, entonces ahí dice, ¿a quién ama? Al mundo, a donde existe la vida. Porque de todos los planetas de nuestra galaxia, donde existe la vida, es solamente aquí en la Tierra. Nos dice la Escritura que el Señor creó que en los primeros días que creó los peces, las aves,
los animales del campo, toda planta, toda flor, y al último creó al hombre, para que el hombre gobernara todo eso. Estamos en un planeta vivo. Por eso hasta el día de hoy, cuando escuchamos noticias de que en algún lugar del mundo tembló, nos hablan de que cada capa, ¿verdad?, se acomodó. Las placas tectónicas se acomodan, porque vivimos en un mundo que vivo. Por eso vemos las plantas que tienen un periodo de vida y mueren, los animales, las aves, los peces, los seres humanos. A diferencia de todo lo creado, en este caso nosotros los seres humanos tenemos la oportunidad de tener una vida eterna, si creemos en el Hijo de Dios. ¿Y qué significa mundo? Morada del ser humano, conjunto de todas las cosas que existen y de la humanidad. La Biblia relata la creación del mundo en Génesis 1 y 2. Entonces, ¿qué es el mundo? La morada del ser humano, a donde Dios decretó, estipuló que el ser humano habitara, hizo juzgara y tomara autoridad. Esto todo nos lleva, cuando yo veo todo este punto, esto nos lleva, o me llevó a pararme en la palabra Dios. Cuando yo veo a Dios, y repito la definición, es el ser sobrenatural único al que se rinde culto, alabanza, veneración, respeto. Es responsable de la creación del universo y del misterio de la existencia. Es Dios eterno, infinitamente bueno y justo, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Esas tres características de nuestro Dios, es importante que tú y yo las conozcamos. Cuando las podemos abordar, estudiar, vamos a hacerlo un poquito ahorita, muy rápido por el tiempo, nos vamos a dar cuenta entonces por qué de tal manera amó Dios al mundo. Número 1, omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que conoce todas las cosas reales y posibles. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Él conoce lo que el mundo estamos viviendo en este 2020. Él tiene la respuesta y la solución a todo lo que estamos viviendo. Pero también el mundo tiene que buscar al quien Él es posible. La definición nos sigue diciendo: el narrador omnisciente de la historia conoce todos los detalles de la creación y de cada personaje y justifica el porqué de sus acciones y manera de pensar o sentir. ¿Tú crees que para Dios no es conocido todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo? Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Sino lo que hemos vivido este 2020, todo lo que hemos vivido en el 2020 no mueve el corazón de hombres y mujeres, no solamente en Aguascalientes, en México y en el mundo. ¿Qué va a mover el corazón? ¿Cuándo volveremos nuestros ojos a Dios? Habíamos visto en las semanas anteriores la parábola de la señal de Jonás, ¿verdad? Habíamos abordado hace unas semanas anteriores también el encuentro de Pedro con Cornelio, y antes de ese encuentro la visión que Dios le muestra en ese tiempo de oración, y cómo le muestra Dios a Pedro cómo él ama a todo el mundo, ¿verdad? Y cómo deseaba que todo el mundo volviera sus ojos a él. Lo mismo le pasa con Jonás, cuando Jonás está ahí en Nínive. Primero, bueno, la historia nos dice que no quería ir allá, llega y estando ahí se pone a darles el mensaje del Señor que iba a ser destruida esa región, esa ciudad, y los habitantes de esa ciudad se arrepienten, y después de ello él mira cómo viene esa misericordia de Dios, se extiende sobre ellos y no los destruye, y Jonás se enoja, y entonces el Señor le dice: ¿te das cuenta que quizá hayan más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿Cómo no había yo de tener misericordia de ellos? Así en este tiempo, solamente la misericordia de Dios ha sostenido al mundo. Te ha sostenido a ti, me ha sostenido a mí, ha sostenido a nuestro estado, Aguascalientes, y ha sostenido a nuestra nación. Pero Él está esperando que nosotros miremos, volteemos nuestros ojos a Él. Por eso repito, el narrador omnisciente de la historia conoce todos los detalles de la creación y de cada personaje, y justifica el porqué de sus acciones y manera de pensar o sentir. Volvemos a Génesis 1 y 2
Y es tan claro cada acción que tomó el Señor en cada uno de los días en los cuales se ocupó para formar todo lo que nosotros conocemos, o hacer todo lo que nosotros conocemos. Y la siguiente palabra, número 2, omnipresente, ¿qué significa? Que está presente en todas partes al mismo tiempo. Siendo nuestro Señor Espíritu, Él está ahorita en tu hogar, Él está aquí donde estoy yo, está en cada uno de los hogares donde estamos viendo esta transmisión y en muchas otras partes del mundo. Él está atento a todo lo que tú haces, a todo lo que hago yo, a lo que hace el mundo. ¿Por qué? Porque la segunda parte de esta definición dice que está siempre, ¿qué? Adelante. Él está siempre adelante. ¿Y sabes por qué? Porque en su corazón siempre ha buscado Él el bienestar tuyo y el mío. La prueba está que antes de que partiera nuestro Señor Jesucristo, Él le dijo a sus discípulos, es importante que yo, ¿qué? Me vaya. Porque cuando esto suceda, yo les enviaré al Consolador. Él les hablará de mí. No los dejaré solos. Eso fue lo que Él dijo. ¿Sí? En Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y en el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual al mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí? ¿Te fijas la preocupación de nuestro Señor omnipresente? ¿Qué significa omnipresente? Que está un paso adelante siempre. Siempre. Nuestro Señor Jesucristo en este cuerpo físico, en su cuerpo físico, se limitó a poder hacer lo que puede hacer el Espíritu Santo hoy en día y nuestro Padre, estar en todo lugar. Pero ¿qué dijo? No estén tristes, voy a partir, les enviaré el Consolador y Él les va a conducir a toda verdad, les enseñará y los conducirá. Entonces Él siempre estuvo, ¿qué? Y está adelante. Por eso esta situación que estamos viviendo, o esta crisis sanitaria o de salud, no se sale del control de las manos de Dios. Por eso, ¿a quién iremos? Al que tiene palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Al que hasta el día de hoy guarda a su pueblo, a Israel y a todos aquellos en quien han creído en Él. Así nos lleva la tercera palabra, que es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que lo puede todo. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Él lo puede todo, pero nos cuesta o nos toca a nosotros, a ti y a mí, creerlo. Es del latín omni, que significa todo, que indica trabajo y producir en abundancia. Fíjate lo que significa todo. Omni, que indica trabajo y producir en abundancia. Hasta el día de hoy nuestro Señor sigue produciendo en abundancia. Estaba viendo algunos meses atrás un documental con respecto a cuánto alimento consumen las ballenas, y se habla de casi 2 toneladas de alimento al día de peces. ¿Qué nos dice el libro de Mateo capítulo 6? Que las aves, los peces, las plantas del campo no trabajan ni hilan, mas sin embargo el Señor no deja de darle alimento a quienes, a los peces, a las aves y a las plantas del campo, las viste de los colores más hermosos que podamos imaginarnos. ¿Qué no nos dará a nosotros si buscamos primeramente el reino de los cielos y justicia? Y nos dice que lo demás vendrá por añadidura. Si Él sigue trabajando, ¿qué? En abundancia produciendo. También viene de la palabra potentis, que significa potente, compuesta con la raíz del verbo poseer, ser capaz, de donde proviene poder, potestad y poderoso. ¿Te das cuenta? Dice ser capaz. ¿Habrá algo en la cual nuestro Señor no tenga la capacidad, hablando de Dios,
el Espíritu Santo y de Jesucristo? Nada. Él es capaz de todo. Pero a ti y a nosotros nos toca ¿qué? Creer en Él, confiar en Él, esperar en Él. Él es capaz de hacer lo inimaginable para tu vida. También dice el Salmo 91, verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa omnipotente también en ese verso? Proviene de la palabra Shaddai en hebreo y significa el Todopoderoso. Fue el nombre mediante el cual se conoció a Dios entre los patriarcas. ¿Hablando de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob, que le cambió el Señor al nombre de Israel. Esto lo puedes hallar en el libro de Génesis 17:1 y también en Éxodo 6:3, cuando se presenta a Moisés diciéndole que se había presentado a sus antepasados los patriarcas en el nombre de ¿qué? Del Todopoderoso. Y significa, dijimos, poderoso inconquistable, montaña, indicando la grandeza y su fortaleza. Por lo tanto, Shaddai es el Dios todo suficiente, eternamente capaz de ser todo lo que su pueblo necesita. Levantemos nuestras manos al Todopoderoso, al Shaddai, al Dios inconquistable y suficientemente eterno de dar a su pueblo todo lo que necesitamos. ¿Qué necesitas en este tiempo? ¿Qué necesito yo? ¿Necesitas protección? ¿Necesitas provisión? ¿Necesitas dirección? ¿Necesitas solución a tus problemas? ¿Necesitas paz, tranquilidad, sanidad física, emocional, mental, espiritual? El Dios Todopoderoso, el suficientemente eterno de darte todo lo que necesitas, Él te lo va a dar. ¿Pero qué tienes que hacer? Pedíselo. Quiero concluir. Si Dios es el suficientemente eterno, capaz de ser mi proveedor, protector, mi maestro, mi guía, mi sanador, ¿qué es lo que necesitas preguntarte? Es lo que yo siempre me pregunto. ¿Me amas, Señor? Si tu respuesta es sí, sigue pidiendo a Dios que te muestre su amor, pero sé agradecido. Dijimos al principio, no seas prisionero de este 2020. Ha sido una lección, no fácil para muchas familias, no fácil para muchas personas, no fácil para muchas ciudades y gobiernos, no fácil para muchas naciones, pero no es una cadena perpetua. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero darte las gracias en esta mañana, porque sé que tú nos has enseñado algo importante, que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Los siglos pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Yo te pido que en este momento, en este último domingo del año, que tú fortalezcas, animes, consueles, dirijas a todos los que estamos escuchando este mensaje para que este 2021 sigamos alabando, adorando y bendiciendo tu nombre y confiando en ti, porque sabemos que tú eres el Dios poderoso, todopoderoso, inconquistable, suficientemente eterno de dar a tu pueblo todo lo que necesitamos, y seguimos necesitando de ti tu protección, tu provisión, tu dirección. Que siga siendo nuestro maestro, nuestro sanador, que siga siendo el Padre y el Dios de Aguascalientes y de todo México. Señor, extiende tu manto de misericordia sobre nuestro estado y sobre nuestra nación. Te pedimos por nuestros gobernantes, que seas tú quien sigas dirigiendo sus vidas, sus pensamientos, y que todo el personal que elabora alrededor de los gobernantes, en este caso gobernadores, presidentes municipales y nuestro presidente de la República, sean guiados por tu Santo Espíritu, para que de esta manera sean asertivos en cada dirección o acción que tengan que tomar para este 2021 que se avecina, y que ese 2020 que vamos a concluir, que tu protección siga sobre nuestra nación y tu bendición. Y te daremos y seguiremos dándote a ti las gracias, Señor, porque tú eres digno de recibirla en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga
y nos vemos en el 2021. Bendiciones.